Cuando revisé mis calificaciones del examen de ingreso a la universidad, obtuve 0 en todas las materias. No fui yo quien enloqueció, sino mi prima y su familia. No sabían que había renacido. En mi vida anterior, mi prima había manipulado deliberadamente el sistema de intercambio de exámenes, de modo que mis calificaciones se convirtieron en las suyas y viceversa. Finalmente, siendo la mejor estudiante de mi curso, ni siquiera logré ingresar a una escuela vocacional. Estaba tan desorientada que sufrí un accidente automovilístico y morí trágicamente en esta vida. Opté por asegurar mi plaza en silencio mediante la admisión anticipada y luego presentar el examen de ingreso a la universidad. Mi objetivo principal era superarlos por completo. Tras la publicación de los resultados, yo, que siempre había sido la mejor alumna de mi curso, obtuve poco más de 200 puntos, ni siquiera suficientes para una escuela técnica, mientras que mi prima Fiona, que nunca había estudiado en serio, obtuvo 710 puntos. Yale y la Universidad de Pekín competían por admitirla. Aturdida al salir de casa, una voz electrónica resonó en mi mente: la puntuación de Linda en el examen de ingreso es 710. Se ha intercambiado con éxito con la de Fiona. En 3 segundos, la persona cuya puntuación se haya intercambiado será eliminada por el sistema. Cuando la cuenta atrás llegó a los pocos segundos, un coche que apareció de la nada me atropelló y me lanzó por los aires. Vi a la familia de mi prima rodeada de personal escolar y reporteros de televisión, y a mi madre, arrastrando su bolsa de orina, corriendo sola hacia mí. No podía descansar en paz. Abrí los ojos de nuevo y... En mi último año de preparatoria, escuché la voz electrónica y mecánica del sistema en la mente de mi primo: felicitaciones, anfitrión. El sistema de intercambio de exámenes de admisión universitaria que usted intercambió por 30 años de su vida se ha activado con éxito. Si su puntaje en el examen supera los 600 puntos, la vida intercambiada se triplicará y la persona cuyo puntaje se intercambió será eliminada. De lo contrario, toda la familia del anfitrión será eliminada. Solo entonces comprendí que toda la familia de mi primo había participado en este asesinato invisible. Para lograrlo hipotecaron 30 años de sus vidas: David, Lucy y Fiona, 10 años cada uno. ¡Qué crueldad! Solo por el examen de admisión universitaria, invocaron un sistema tan asesino usando sus propias vidas. Tras el sonido electrónico en la cabeza de mi primo, se escuchó un golpe en la puerta. El tío David estaba al frente, seguido de su esposa e hija. Es un contratista con cierta solvencia económica y posee un amplio departamento en la ciudad, y solíamos verlo durante las vacaciones cuando mis abuelos aún vivían. Después de que la generación mayor falleció, ya no se veía a nadie en todo el año, aunque mi madre es su hermana, pero hoy mi tío no solo vino en persona, sino que también trajo muchas cosas. Irradiaba una sonrisa. Escuché que nuestra sobrina es una estudiante destacada en la escuela secundaria número 1, al sacar más de 700 puntos. En cada examen, planeo que Fiona se quede aquí estudiando con nuestra sobrina. Hermana, no te negarás, ¿verdad? ¿Cómo iba a negarse mi madre cuando su propio hermano menor le pedía ayuda? Además, solo era cuestión de añadir una persona más y un par de palillos más, así que aceptó. En ese momento, aunque me caía mal mi tío, estaba concentrada en prepararme para los exámenes y no le di mucha importancia. Nadie esperaba que la mudanza de Fiona fuera el primer paso de la estrategia del sistema. Mi madre y yo seguíamos completamente ajenas, cayendo ingenuamente en la trampa que nos tendió la familia de mi tío. En esta vida, mi madre estaba a punto de aceptar de nuevo, pero de repente rompí a llorar como una niña valiente. Tío, ya no pienso presentarme al examen de ingreso a la universidad. 4 pares de ojos muy abiertos y sorprendidos me miraron fijamente en la habitación. Especialmente los de David, Lucy y Fiona. Los ojos de los 3 estaban aún más abiertos y redondos que los de mi madre, como si se hubieran asustado. Hasta la muerte exactamente. Toda su familia había atado sus vidas al sistema de intercambio de exámenes. Si no aprobaba el examen de ingreso a la universidad, toda la familia desaparecería. ¿Acaso todo este esfuerzo era en vano? Al ver sus expresiones, me pareció bastante gracioso. ¿Ya se había vuelto tan interesante tan pronto? Mi madre, sin sospechar nada, me preguntó con cautela: Linda, ¿qué pasó? Cuéntame. Mamá tiene dinero para pagar tus estudios, no te preocupes. Mi madre tuvo una vida difícil.
Sus padres preferían a su hijo, así que aunque obtuvo la mejor calificación en el examen de ingreso a la preparatoria, no la mandaron a estudiar. En cambio, la casaron joven y usaron la dote para pagar la educación de mi tío. Por suerte, mi padre, aunque pobre, era un buen hombre. Lamentablemente también tuvo una vida dura y murió aplastado por una losa de cemento. La familia de mi madre la despreciaba por ser pobre y se negaba a ayudarla. Mi tío dependió de la dote de mi madre para estudiar, tuvo éxito y también la despreciaban. Sobre su hermana, se siente como una inversión sin retorno, sin voluntad de ayudar. Mamá tiene que mantener a la familia y pagar mi educación ella sola, mientras posterga su propia enfermedad y no busca tratamiento. En mi vida anterior, ella tenía una enfermedad renal en este momento que podría haberse curado por completo si se hubiera tratado de inmediato, pero me lo ocultó, temerosa de que si me enteraba, no presentaría el examen de ingreso a la universidad. El dolor de no haber podido ir a la universidad, mi madre lo recuerda toda la vida y no quiere que yo también lo experimente. Quiere que salga de la pobreza, quiere que abrace una vida plena. Está dispuesta a cargar con un peso enorme, seguir adelante con el peso por mí pensando en cómo, después de mi muerte, mi madre tropezó mientras perseguía la bolsa de orina que se me había caído. Me duele el corazón. En esta nueva vida, debo encontrar una manera de salvar a mi madre y quiero que mi tío asuma todos los costos y el esfuerzo. Al verme cabizbaja, mi tío habló: Linda, ¿por qué de repente no quieres presentar el examen de admisión a la universidad? Si tienes alguna dificultad, puedes decírselo a tu tío. Mi tía asintió con la cabeza como una gallina picoteando arroz. Sí, sí, sí. Si necesitas ayuda con algo, solo dilo. Solo mi prima Fiona fue directa, gritó: Prima, si no presentas el examen de admisión, estoy perdida. Mi tía le tapó la boca rápidamente. Fiona, ¿quieres decir que eres su modelo a seguir? Si no presentas el examen, es como si la reputación de su celebridad favorita se derrumbara y ya no querría vivir, ¿verdad, Fiona? Mi tía la fulminó con la mirada. Fiona estaba tan asustada que enseguida empezó a hablar con dulzura. Sí, prima, mientras otros idolatran a las celebridades, mi ídolo eres tú. Todos dicen que con tus notas, seguro que serás la mejor de este año en el examen de admisión. Si no lo presentas, ¿cuántas? Las jovencitas se pondrán a llorar, le dije con desdén. ¡Qué charlatana! Aunque mi corazón estaba helado, la mirada lastimera en mi rostro permaneció inalterable. Tío, no sabes, mi madre tiene nefritis. Nuestra familia solo vive de la mendicidad, ¿de dónde sacaríamos el dinero para su tratamiento? ¿Qué sentido tiene que vaya a la universidad? Es mejor empezar a trabajar pronto para ganar dinero para el tratamiento de mi madre. Tras decir eso, rompí a llorar, secándome las lágrimas con la manga. Miré de reojo la expresión de mi tío, no era nada agradable. ¿Cómo podría serlo? Cuando entré en un instituto de élite, mi madre, que acababa de enviudar, se tragó su orgullo y le pidió prestados 1000 yuanes a mi tío para pagar la matrícula. Mi tío ni siquiera miró el pagaré antes de negarse. Hermana mayor, no te dejes engañar por mi vida. Aparentemente glamurosa, conduciendo un coche y viajando a todas partes. La verdad es que no he ganado mucho dinero, tengo que pagar a mis empleados, cubrir los gastos de mi esposa y de mi hija. Todo cuesta dinero. Mi madre estuvo a punto de arrodillarse para suplicarme, pero la detuve. El orgullo de un hombre es tan valioso como el oro, y la dignidad de una mujer, igualmente. Finalmente le pedí dinero prestado a mi profesor de secundaria. Ahora, mirando hacia atrás, los 120.000 yuanes de dote que pagó mi madre financiaron la educación de mi hermano, y yo ni siquiera pude pedir prestados 1000 yuanes. ¡Qué ironía! Para ser honesto, hasta alimentar y criar a un animal lo haría leal, un hermano como yo es peor que un animal. Seguía escondido, llorando, y mi madre me consoló: hijo tonto, cuando entres a la universidad, ¿no podrás ganar dinero para tratar mi enfermedad? No digas tonterías. Después de llorar, vamos a estudiar en serio. ¿Cómo iba a saber mi madre que nunca entraría a la universidad? Ella nunca se recuperó de su enfermedad. Después de mi muerte, al día siguiente me siguió. Mi tío, ese tacaño, me miraba sollozar. Permaneció en silencio un buen rato, hasta que finalmente mi tía le pellizcó el brazo y le dijo entre dientes: David, ¿qué esperas? Dilo. ¿Acaso quieres que toda nuestra familia muera?
Solo entonces mi tío dio un pisotón y dijo: «Sobrina, deja de llorar. Yo me haré cargo del tratamiento». Mi tía intervino justo a tiempo: «Sí, Linda, el examen de ingreso a la universidad es muy pronto. ¿Cómo vas a faltar? No te preocupes por los gastos médicos, tu tío se encargará». Mi madre iba a negarse, pero rápidamente me sequé las lágrimas, agarré a mi tío del brazo y nos dirigimos a la puerta. El hospital dijo que había un riñón compatible con el de mi madre. Solo necesitamos reunir 500.000 yuanes. Vayamos al hospital a pagar ahora mismo. Sabía que mi tío era contratista y hacía tiempo que había oído rumores de que retrasaba a sus empleados. Sueldo, quién sabe qué excusa inventará para retrasarlo de nuevo. Puede permitirse el lujo de demorarse, pero el paciente no puede esperar. Efectivamente, mi tío se detuvo en seco y pareció preocupado. Linda, aún eres joven y no lo entiendes. Nadie tiene tanto dinero en efectivo de golpe. Necesito que me des tiempo para sacar algo de dinero del banco y vender algunas acciones cuando tenga la oportunidad. Vaya, tenía razón. Mamá también me agarró y me dijo que no le complicara las cosas a mi tío. Miré a mamá, que no tenía ni idea, y pensé: no le estoy complicando las cosas a mi tío, le estoy dando una oportunidad para redimirse. Quizás cuando vaya al 18º círculo del infierno en el futuro, los demonios le dejen saltarse una ronda de la montaña de cuchillos. Se me escaparon 2 lágrimas más y saqué el móvil. Mamá tenía razón, le estaba complicando las cosas a mi tío. Llamaré a mi tutor enseguida, haré los trámites de retirada más tarde y me iré a... Al ver que había marcado el número de mi tutora, mi tío me arrebató el teléfono y colgó. Voy a buscar el dinero ahora mismo. Tu madre es como mi hermana, ¿cómo podría ignorarla estando enferma?, dije con una sonrisa triunfante. Todavía no tengo plaza asegurada para el ingreso directo, así que ¿por qué iba a dejarlo? El número de la tutora que marqué era en realidad el 10.086, solo era cuestión de cambiar el nombre del contacto sencillo. Tener dinero es genial. Con los 500.000 yuanes que pagué, mi madre ingresó ese mismo día en el mejor hospital y le consiguieron un riñón. Toda la familia de mi tío me instó a volver a la universidad, diciéndome que no pospusiera mis estudios, pero miré la habitación del hospital con preocupación. Si me iba, ¿quién cuidaría de mi madre? Mi tía dijo rápidamente: Linda, ya hemos contratado a una cuidadora. Le traerán comida 3 veces al día y alguien se quedará contigo por la noche. Puedes estar tranquila. Rápidamente acepté. Agité la mano y dije: tía, ya has gastado mucho dinero. Si te dejo gastar más en contratar a una cuidadora, sería una falta de consideración por mi parte, dijo mi tío. Contratar a una cuidadora no es tan caro, Linda. Deberías concentrarte en tus estudios. Parece que no lo entenderán a menos que se lo explique con más claridad. Saqué el lavabo. Justo ahora la familia de la abuela Wendy, de la cama de al lado, me contó que las cuidadoras de aquí son muy entusiastas a la hora de cobrar, pero cuando se las necesita, desaparecen. Además, señalé a una tía de la cama número 14. Esa tía dijo que necesita levantarse por la noche y después de llamar a la cuidadora varias veces, le pellizcó el muslo. Me enrojecieron los ojos. Cuidar de alguien realmente tiene que hacerlo la gente de tu entorno, de lo contrario, solo hay sufrimiento. Ante esto, la pareja se quedó en silencio. Mi tío fingió que quería fumar y mi tía lo siguió inmediatamente. Mamá me tomó de la mano. Linda, mamá está bien. ¿Estás bien? Debería volver a la escuela y estudiar, le sonreí a mamá. No te preocupes, déjame limpiarte la cara primero. En mi vida anterior, después de que Fiona se mudó, mi tío y mi tía me compraban muchos suplementos nutricionales todos los días y siempre preguntaban por mis calificaciones con preocupación. Tanto mi madre como yo pensábamos que era un cariño genuino y nos conmovía profundamente. Después mi tía se rompió la pierna. Pensaba que la cuidadora no era de fiar, así que le pidió a mi madre que la cuidara durante más de medio mes. No pagó ni un centavo y mi madre no dijo nada al respecto. Pero oí a mi tía hablar por teléfono muchas veces diciendo: ¿qué tiene de bueno? Huele a humedad y me da asco cada vez que me toca. Si no fuera por ahorrarse unos pesos en una cuidadora. No mencionó ningún nombre, así que no le di mucha importancia.
Ahora que lo pienso, hablaba de mi madre. Le debe dinero a mi madre y antes de que muera, quiero que pague todas sus deudas sin dejar rastro. Fue a buscar agua con un lavabo y oyó la voz del tío David detrás de la puerta cortafuegos. «¿Qué tal si te encargas de esto unos días?», gritó la tía Lucy. «David, estás loco. Esto no es cuestión de unos días. El médico dijo que tiene que quedarse en el hospital al menos 2 meses después de la cirugía. Durante el primer mes, alguien tiene que quedarse a dormir e incluso ayudarla a ir al baño. Te digo, ni siquiera mi propia madre recibió este trato». El tío David la consoló. «Piénsalo así, con las notas de Linda, entrar en la Universidad de Yale es prácticamente seguro. Una vez que eso suceda, nuestros planes con el grupo de dificultades de aprendizaje se concretarán». Hizo una pausa y añadió, «Incluso si no entra en Yale, las notas de Linda garantizan que cumplirán con el requisito del sistema de 600 puntos. Para entonces Fiona estará en una buena universidad, y toda nuestra familia triplicará su esperanza de vida. El pequeño sacrificio que estás haciendo ahora definitivamente vale la pena». Solo entonces el resentimiento de la tía Lucy disminuyó un poco. «En ese caso, tendrás que comprar una villa para cada uno de mis padres y mi hermano», dijo David repetidamente. «Una vez que terminen los exámenes de ingreso a la universidad, podrás tener lo que quieras», resoplé fríamente, llevando el agua mientras entraba en la habitación del hospital. «Podrán tener lo que quieran, pero solo si yo estoy de acuerdo». No pasó mucho tiempo antes de que los dos entraran uno tras otro. Mi tío se paró junto a la cama del hospital y dijo, «Hermana, Linda tiene razón, los cuidadores no son realmente confiables. Casualmente Lucy está estudiando enfermería, así que deja que ella te cuide». Después de decir esto, mi tío me miró. «Linda, ahora puedes estar tranquila». Por supuesto, me sentí más tranquila. Ya sabía que mi tía había estudiado enfermería, pero renunció después de casarse con mi tío. Con sólidos conocimientos profesionales y más de 5 años de experiencia como enfermera, debía ser mucho mejor que yo o que cualquier cuidador, de lo contrario, no estaría calificada para cuidar a mi madre. Rápidamente me levanté. «Entonces te molestaré, tía». Pensaron que por fin había terminado y, en secreto, suspiraron aliviados. No se imaginaban que volvería a hablar. «Pero con solo tu tía cuidándote, estar en una sala compartida sería muy incómodo, tío. ¿Te preocupas tanto por tu tía? ¿De verdad tienes corazón para dejar que haga eso?». Usé un tono deliberadamente juguetón, como si admirara el cariño que se tenían. No había otra razón, solo quería que mi tío gastara una fortuna para que mi madre tuviera una habitación individual. Tiene refrigerador, televisión y microondas, baño privado, atención de enfermería personalizada, que cubre las necesidades más rápido que en otras habitaciones, y, lo que es más importante, un sistema de videovigilancia que permite la comunicación. Así, mi tía puede cuidar diligentemente de mi madre bajo mi atenta mirada, y yo puedo prepararme para el examen de recomendación con tranquilidad y estar en constante comunicación con ella. El problema es que esta habitación privada cuesta 10 veces más que una normal, más de 1000. Ese día, mi tío miró a mi tía pero no dijo nada. Rápidamente imité a los personajes de las telenovelas y me toqué la boca suavemente. «Ay, Dios mío, mira qué inexperta soy en el amor». Tío ya debe haber planeado cambiar a mamá a una habitación privada, por eso estaba dispuesto a que mi tía cuidara de mamá, ¿verdad, tío? Miré a mi tía, que también lo miraba con los ojos muy abiertos. «David, ese tacaño», dije intentando apaciguarla rápidamente con un tono halagador. «Cariño, claro que sí. ¿Cómo iba a soportar que durmieras en una cama de metal durante 2 meses? Ya hice los arreglos, pagaré la cuota enseguida para que podamos cambiar a una suite privada después de la cirugía de mamá». Me puse inmediatamente a preparar el proceso de admisión garantizada. A veces cuando me cansaba de estudiar, vigilaba a mamá a través de la cámara de seguridad. Lucy sí que tiene una formación profesional, incluso las enfermeras a veces le piden consejo y aprenden de ella, pero la gente sin supervisión siempre tiende a relajarse. A veces estudio hasta las 3 de la mañana y cuando mi mamá necesita levantarse, me siento mal despertándola, así que me obligo a levantarme sola. A través del vídeo pude ver que mi tía en realidad no estaba dormida. Simplemente me lo tomo con calma siempre que puedo. Hablé deliberadamente en el vídeo: «Mamá, tu tía ha estado trabajando muy duro cuidándote.
¿Qué te parece si a partir de mañana me encargo yo de cuidarla? Nuestra familia no debería dejar que la salud de tu tía se resienta solo por mis exámenes de ingreso a la universidad. Mira lo agotada que está tu tía, debe estar completamente exhausta. Está tan cansada que ni siquiera se despertó cuando la llamé. Es realmente desgarrador. Al escuchar que quería faltar a estudiar para cuidar a mi mamá en el hospital, Lucy saltó inmediatamente como una carpa y corrió a ayudarla. Linda, concéntrate en tus estudios, tu tía no está cansada en absoluto. Solo me quedé dormida un momento. De alguna manera me quedé dormida. Desde entonces Lucy supo que la vigilaba de cerca, sin atreverse a bajar la guardia ni un poco, temerosa de que me apiadara de ella y fuera a cuidar de mi madre. ¿Cómo iba a apiadarme de ella? Estaba estudiando con ahínco como me habían sugerido, solo que en realidad me estaba preparando para el examen de admisión directa a la Universidad de Yale en mi vida anterior. Cuando Fiona se mudó a casa, mi tía vio mis apuntes y comentó casualmente: «Esto no parece material para el examen de ingreso a la preparatoria». Justo le había contado a mi madre que había calificado para el examen de admisión anticipada. Ella compartió casualmente la buena noticia: Linda había aprobado el examen preliminar y ahora se estaba preparando para los exámenes de ingreso de varias universidades. Si la admitían, no tendría que presentar el examen de ingreso a la preparatoria. Toda la familia de mi tío se enderezó. No necesito presentar el examen de ingreso a la universidad si tengo la admisión garantizada, murmuró mi tío para sí mismo, miró a mi tía y toda la familia intercambió miradas. Esa mirada profunda selló mi destino. Tras no conseguir la admisión garantizada, Fiona vivió y comió con nosotros y pronto descubrió que era alérgica a la avena. El día de mi examen de admisión, me preparó amablemente un vaso de leche, pero después de beberlo tuve una reacción alérgica grave y me hospitalizaron. Más tarde se descubrió que la leche que bebí contenía avena. Fiona no paraba de disculparse e incluso se abofeteó delante de mí, diciendo que merecía morir. «Es mi culpa, hermana, no debería haberte dado por accidente la leche que estaba bebiendo», me dijo. Me tomó la mano y añadió: «Pero prima, aún tienes el examen de ingreso a la universidad, tus notas son excelentes, seguro que entras en Yale». La encontré absolutamente repugnante y la empujé, provocando que Fiona se golpeara la cabeza contra la pared. Al principio los profesores y compañeros de clase me tenían lástima porque había perdido mi plaza garantizada, pero después de este incidente, empezaron a pensar que me había pasado de la raya con esa maldita Fiona. Ni siquiera usé la fuerza, pero desde ese momento supe que Fiona era una mala influencia. Aunque nunca entendí por qué estaba tan obsesionada con todo lo relacionado con mis exámenes de ingreso a la universidad, cada vez que mencionaba casualmente algún examen secreto en la cena, ella inmediatamente hacía que mi tía los comprara a un precio exorbitante. Ahora sé que destruirá cualquier obstáculo que se interponga en mi camino. ¿Y si quien se interpone en mi camino es ella? Si mi tío no hubiera mencionado al grupo LD en el hospital, casi me habría olvidado de Charles. Es guapo y su familia es rica. Cuando me acorraló en la puerta de la escuela y me entregó un montón de cartas de amor, mis compañeros se asombraron. «Linda, ¿cómo conoces al heredero del grupo LD?», me preguntaron. Oí que tiene una novia de la misma escuela llamada Linda, y es extremadamente dominante. Cualquiera que se atreva a hablarle a Charles lo arrastrarán al baño y le darán una bofetada. Mejor ten cuidado y no te metas con esta gente. De verdad que no quiero verme envuelta en un triángulo amoroso tan aterrador. Me asustó tanto que terminé cambiando la hora de mi regreso a casa. En esta vida, renací después de que Charles me diera la carta de amor. Sin embargo, desde que regresé no nos hemos encontrado, hasta que en secreto presenté el examen de admisión directa a la Universidad de Yale. De regreso me encontré con Charles y su padre en la salida del aeropuerto. Tomé la iniciativa de acercarme a saludar a Charles y le comenté que admiraba mucho al presidente Smith y le pregunté si podía tomarme una foto con él. Charles me presentó rápidamente: «Papá, ella es Lin Wei, la mejor estudiante de su grado en la preparatoria número 1 de la ciudad. Con sus calificaciones, probablemente sea la mejor estudiante de ciencias de la ciudad». El presidente Smith levantó el pulgar y los tres nos tomamos una foto juntos. Luego publiqué anónimamente esta foto en el muro de confesiones. Durante un tiempo los rumores corrían como la pólvora.
Ya había visto a Charles venir a nuestra escuela para darle una carta de amor a Lin Wei, pero no esperaba que las cosas avanzaran tan rápido. La mejor estudiante del curso emparejada con el hijo de la familia más rica de la ciudad. Esta historia promete ser interesante. ¿No se decía que la novia de Charles era Fiona, de la misma escuela? ¿Habrán roto ya? ¿No lo sabías? El presidente Smith lleva tiempo diciendo que para ser su nuera hay que entrar en Yale o en la Universidad de Pekín. Eché un vistazo rápido a algunos mensajes y seguí pelando una manzana para mi madre junto a la cama del hospital. La operación de mamá fue todo un éxito. Mi tía la cuidó sin descanso durante más de 2 meses, encargándose de todo, desde la alimentación hasta la limpieza, lo que me permitió centrarme en mis estudios y participar en el proceso de admisión de la universidad. Los resultados salieron esta mañana. Al ver que tenía tiempo para ir al hospital, mi tía me apremió: Linda, ya no necesitas venir al hospital, a tu madre le dan el alta mañana, así que date prisa y concéntrate en tus estudios. Mi tío también estaba allí y dijo: el examen de ingreso a la universidad está a la vuelta de la esquina, no lo arruines en este momento crucial, vuelve a estudiar. Lo que no sabían es que ya me habían recomendado para la Universidad de Yale. ¿Qué tenía que estudiar? Estudiar cómo su familia nos asesinó a mi madre y a mí en su vida anterior, cómo conspiraron despiadadamente contra mi paso a paso. Esta vez les tocaba a ellos experimentar la verdadera desesperación. Estaba a medio pelar una manzana cuando Fiona irrumpió. Abrió la puerta de la habitación de una patada, me señaló y gritó furiosa a Lin Wei: zorra. ¿Cómo te atreves a seducir a mi novio? Parpadeé con mis grandes ojos inocentes. Prima, ¿de qué hablas? No entiendo a qué te refieres. Gritó: he visto fotos. Dime, ¿qué dijeron Charles y su padre? Fingí pensar un momento y luego dije: no dijo mucho, solo que si entro en Yale, quiere que me case con alguien de la familia Smith y me convierta en la joven ama del grupo LD, frases como de novela. Jamás habría podido decirlas en mi vida pasada, pero en esta, las recito sin esfuerzo. Claro, Fiona se enfureció tanto que sus ojos se inyectaron en sangre. ¿Aceptaste? Me encogí de hombros y dije ambiguamente: no es tan malo, ¿verdad? Fiona apretó los dientes con tanta fuerza que parecía que se iban a romper y se abalanzó sobre mí. Lin Wei, estás soñando despierta, no entrarás y aunque lo hagas, ese mérito será mío. Soy la joven ama del grupo LD, soy la esposa de Charles. Tú, la hija de un basurero soñando con un gorrión convertido en fénix, sigue soñando. La fuerza con la que se abalanzó fue considerable. Pero la fuerza bruta no se compara con la habilidad. Apenas moví mi cuerpo un poco y Fiona terminó fallando el tiro, cayendo de bruces. ¡Pum! Cayó de bruces. Mi tía corrió a ayudarla a levantarse, diciéndole: eres demasiado impaciente, ¿qué prisa tienes? Los adultos son adultos. Pero Fiona seguía siendo demasiado emocional. Mira a mis tíos, son diferentes. Aunque presuma abiertamente y en secreto de haberles arrebatado a su futuro yerno, no se inmutan. De todos modos, con el sistema, en cuanto termine el examen de ingreso a la universidad, desapareceré. Ahora mismo, todo esto son solo palabras vacías, no cuenta. Sin embargo, la siguiente frase que dije los dejó completamente inquietos: hermana, ya que dijiste que estoy soñando despierta y que no entraré a la universidad, y que incluso si lo hago, la nota será tuya, dije sentándome en la silla. Entonces no haré el examen. Mi imperturbable tío se levantó rápidamente. Lin Wei, ¿qué tonterías estás diciendo otra vez? Mira, te estás alterando, ya no me llamas tu sobrina, y tú tampoco me llamas Linda, me llamas por mi nombre completo. Como ya casi no puede mantener la farsa, no volveré a ser sarcástica con ellos. Lo miré fijamente con severidad. Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. ¿Puedo hacerme responsable de mis palabras? ¿Puede Fiona hacer lo mismo con las suyas? Dicho esto, saqué mi teléfono. Tío, tía, no es que no quiera presentar el examen de admisión a la universidad, es que Fiona no quiere que lo haga. Ustedes también lo oyeron, no dije ni una sola mentira, ¿verdad? Me emocioné y llamé a mi tutor para decirle que no presentaría el examen. Tenía el altavoz puesto, y el tutor gritó desde el otro lado: Lin Wei. ¿Qué tonterías dices? Ya. Colgué rápidamente porque sabía que lo siguiente que diría el profesor sería:
ya te admitieron en la Universidad de Yale, ¿por qué siquiera te presentas? El examen de ingreso a la universidad. Entonces no puedo dejar que la familia de mi tío se entere ahora. Después de todo, todavía tengo otros planes. El tío David es un hombre alto de casi 2 metros, que empezó trabajando en la construcción, fuerte y robusto. Cuando vio que había llamado a la profesora de mi clase para decirle que no iba a presentar el examen, se enfureció tanto que le dio una patada a Fiona en el estómago. Inútil. No haces nada bien y solo causas problemas. Date prisa y discúlpate con tu prima. Fiona se agarró el estómago sudando por el dolor. La tía Lucy no había tenido intención de regañar a su hija al principio, pero después de esa llamada y al darse cuenta de que hablaba en serio, se enfureció de inmediato. En lugar de vivir una vida cómoda como una dama de la nobleza, estaba aquí, lidiando con la suciedad y cuidando incansablemente de su cuñada, que recogía sobras, incluso descuidando a su propia madre enferma. Soportó toda la humillación y las dificultades solo para que Lin Wei presentara el examen, tal como había cuidado de la anciana madre de Lin Wei hasta. Le dieron el alta del hospital y el examen de ingreso a la universidad estaba a punto de comenzar, todo se había arruinado por culpa de su propia hija. Cuanto más lo pensaba, más se enfurecía, así que levantó la mano y le dio una sonora bofetada a Fiona. ¿Qué haces todavía tirada en el suelo? Date prisa y discúlpate con tu hermana, le dije. Yo permanecí sentada. Mamá estaba aún más atónita al ver todo esto, incapaz de comprender lo que había sucedido durante su enfermedad. Le susurré para consolarla, mamá, te lo explicaré todo después. Por ahora, no preguntes nada. Miré a Fiona, cuyo rostro estaba rojo por la bofetada. En mi vida anterior, cuando estuve hospitalizada por una alergia, Fiona se dio una bofetada a sí misma delante de todos, solo se dio 2 palmadas suaves y el asunto pasó a segundo plano como si nada. También recordaba que mis compañeros decían que si alguien se atrevía a decirle una palabra a Charles, creo que los arrastraría al baño y les daría una bofetada, ya que Fiona disfruta tanto dando bofetadas. En esta vida, la dejaré que se satisfaga. Fiona también se dio cuenta de que su impulsividad lo había arruinado todo. Se arrastró hasta mis pies y susurró, buena hermana, me equivoqué, por favor, perdóname. No puedes arruinar tu vida solo porque yo no hice el examen de ingreso a la universidad. Sin siquiera levantar los ojos, le dije, ¿acaso no me estabas llamando zorra? ¿Cómo es que ahora soy tu querida hermana? ¿De qué está hecha tu cara? Cambia tan rápido. Fiona miró a su madre, que la fulminaba con la mirada, y a su padre, que estaba listo para patearla en cualquier momento y sabía que no tenía escapatoria. Apretó los dientes y se dio una fuerte bofetada en la cara. Prima, es mi culpa. No debí haberte calumniado ni haberte llamado zorra. La zorra soy yo. Enarqué una ceja. Haciéndole una seña para que continuara, Fiona se abofeteó de nuevo. Prima, es mi culpa, no debí decir tonterías. Tu nota es tu nota y nadie te la puede quitar. Esta familia ha sufrido tanta humillación, esperando a verme hacer el ridículo. Lo que no sabían es que yo ya les había escrito el final. Esperé a que Fiona se abofeteara la cara hasta dejársela hinchada antes de hablar. Que te perdone y te deje presentar el examen de ingreso a la universidad no es imposible, pero tengo una condición. En mi vida anterior, después de morir, Fiona no solo se llevó la nota que me pertenecía, sino también la vida de mi madre y la mía. También se llevaron los recuerdos de mi padre. La humilde casa que mi padre nos dejó antes de morir fue ocupada por mi tío. Tiraron la foto conmemorativa de mi padre. Cortaron la foto familiar de los 3 con tijeras. Todas esas cosas tan valiosas para mí fueron desechadas. ¡Qué basura! En esta vida, quiero que ellos también la experimenten, dije. Quiero ese gran apartamento tuyo en el centro. Mi tío se quedó atónito, los ojos de mi tía se abrieron de par en par, la cara de Fiona se hinchó como la de un cerdo y hablaba con dificultad, pero aún así entendí lo que decía, eso se compró con la vida de papá. Claro que lo sabía, si no, ¿que le habría pedido la casa en lugar de simplemente exigirle dinero directamente? Antes de ser contratista, mi tío era un obrero cualificado. Con su formación, si hubiera seguido estudiando y obtenido las cualificaciones técnicas, podría haber sido asesor técnico y ganar dinero. Pero en aquel entonces, quiso tomar un atajo.
En ese momento el hijo de un funcionario municipal necesitaba un trasplante de riñón. Fue en secreto a hacerse las pruebas y resultó ser compatible, así que donó su riñón gratuitamente. Un riñón a cambio de un proyecto de construcción, lo que le permitió obtener un apartamento y un coche. Este es el origen de ese gran piso. Pedirle a mi tío que renuncie a este apartamento es casi como quitarle la vida. Efectivamente, dijo mi tío con severidad. Lin Wei, basta ya. Que te presentes o no al examen de ingreso a la universidad no es asunto nuestro. Si no fuera por mí, tu tío, viendo tus buenas notas y queriendo disciplinarte como es debido en nombre de tu padre, para que cuando entres a la universidad, nuestra familia su también pueda beneficiarse, ya que no tienes remedio, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Hermana mayor, de ahora en adelante no me entrometeré más en tus asuntos familiares. Fiona, esposa, vámonos. Mientras la familia salía, el tío David finalmente lo comprendió todo. Primero, gastó más de 700.000 yuanes en el tratamiento médico de su hermana mayor a petición de Lin Wei, y luego, siguiendo la sugerencia de Linda, hizo que su esposa cuidara de ella gratuitamente durante más de 2 meses. Todo este tiempo, esta sobrina lo había manipulado. ¿Cómo podía ser justo? Precisamente por culpa de toda la familia. Tenía la conciencia intranquila porque estaban tan ansiosos porque ella hiciera el examen de ingreso a la universidad. Ahora había entrado en razón y se había dado cuenta de que debía actuar como si el sistema nunca hubiera existido. ¿Acaso su hermana realmente permitiría que su hija se saltara el examen de ingreso? Pero David se equivocaba. En cuanto se fue, le conté a mi madre sobre la admisión garantizada, incluyendo la parte de ser borrada por el sistema. Le dije que cuando murió sola con una bolsa de orina en su vida anterior, no lloró. Le conté que cuando mi tío se apoderó de nuestra casa en mi vida anterior, ni siquiera lloró. Fue solo después, cuando mencioné la eliminación por el sistema y la muerte en un accidente automovilístico, que mi madre rompió a llorar. Me dijo, hija mía, si no me ofendes no te ofenderé, pero si me ofenden, sin duda tomaré represalias. Haz lo que creas correcto, y mamá siempre estará a tu lado. Le pedí a la universidad que mantuviera mi admisión directa en secreto por ahora. Si alguien me pregunta si realmente no voy a presentar el examen de admisión a la universidad, solo digan que así es. Después de resolver estos asuntos, dejé de ir a la escuela y pasé todos los días acompañando a mi madre en su rehabilitación. Llevaba menos de 3 días en casa cuando la familia de mi tío no pudo contenerse más. Él convenció a mi madre, hermana, ¿de verdad vas a dejar que tu hija se salte el examen de admisión? Tiene lo que se necesita para entrar en Yale. Mi madre suspiró, ya estoy vieja e inútil, ¿cómo voy a controlarla? Entonces él intentó persuadirme, Linda, aunque no pienses en ti, piensa en tu pobre padre. Seguro que querría que entraras en la universidad y honraras su nombre. Me reí. Mi padre se me apareció en un sueño y me dijo que, más que ir a la universidad, quería que viviera en una casa grande con mi madre, ya que mi tío no podía hacer lo posible, trabajaré, y me lo ganaré yo misma. La pareja intentó convencerme con tanto ahínco que casi se quedaron afónicos, pero me negué a ir a la universidad. Con el examen de ingreso a la universidad a la vuelta de la esquina, podía permitirme esperar, pero ellos no. Finalmente mi tío se decidió y me llevó a hacer el trámite de la transferencia de propiedad. Transferir la propiedad era solo el primer paso. Temía que se demorara y se negara a mudarse. Le dije que no volvería a la universidad hasta que se fuera. Mi tío no tuvo más remedio que organizar la mudanza esa misma tarde, después de haber hecho la transferencia por la mañana. Pero cuando llegó el momento de mudarnos, volví a causar problemas. Dije que según los términos del contrato, aparte de los documentos necesarios, no se podía llevar nada más. Mi tío dio un pisotón furioso, son todas pertenencias personales de nuestra familia de 3. ¿Para qué las necesitas? Me encogí de hombros, está claramente estipulado en el contrato. Si tienes curiosidad, quédate aquí y verás. Entonces mi tío y mi tía presenciaron cómo ordenaba a los trabajadores que quitaran su foto de boda, que se conservaba en perfecto estado. Todo fue destrozado y tirado a la basura. Hice que la gente que contraté hiciera trizas sus colchones. David, Lucy y Fiona observaron cómo les indicaba a los trabajadores que se deshicieran de sus pertenencias sin miramientos. Con el corazón roto, Lucy lloró hasta que se le debilitó el cuerpo, diciendo: Dios mío,
esta es la casa en la que he vivido durante más de una década. Fiona también lloró diciendo, papá, tu primo nos ha hecho perder nuestra casa. Solo David observaba todo esto con expresión sombría. Dijo, una vez que terminen los exámenes de ingreso a la universidad, todo esto seguirá siendo nuestro. Añadió, esposa, hija, no lo olviden, todavía tenemos el sistema. David no evitaba mencionar el sistema delante de mí, pensando que no lo conocía, pero en realidad, yo había renacido, lo sabía todo y lo tenía todo planeado para evitar que no pudiera presentarme al examen de ingreso a la universidad. El tío David era el responsable de esos días. Lo que llamaban transporte en realidad era vigilancia, pero ya no importaba. Una vez terminado el examen de ingreso a la universidad, todo habría terminado. Fui la primera en entregar mi examen de cada materia. En cuanto la gente de la televisora me vio salir, me dijeron, niña, otra vez la primera en salir del aula. ¿Cuál es tu secreto para responder tan rápido? El secreto era que me quedé mirando el examen en silencio durante decenas de minutos sin escribir ni una sola palabra. Mi tío, ajeno a todo, rebosaba de alegría. Ella era una de las mejores estudiantes de su escuela, la primera de su clase, así que, por supuesto, terminó el examen rápidamente. Podía sentir la alegría de mi tío. Esa noche lo oí hablar por teléfono y me dijo, cariño, solo queda un día. Cuando terminen los exámenes, seremos libres. Sé que vivir de alquiler no es cómodo, pero solo es un mes más, pensó. Para entonces Fiona usará sus notas para entrar en Yale, se casará con el heredero Smith del grupo LD y nuestros proyectos serán interminables. Olvídate de comprar un apartamento para tu familia, podríamos comprar 3. A veces apretaba los dientes y decía, cuando el sistema elimine a Lingwei, voy a tirar petardos durante 3 días seguidos. Ah, tío mío, tirar petardos en la ciudad está prohibido. Además el sistema te está eliminando a ti, no a mí. Pero no diré nada más. Mañana se hablará de lo que tenga que decir. Cuando terminaron los exámenes finales, fui una vez más el primero en salir del aula. El reportero me preguntó de nuevo, compañero, ¿puedes decirnos por qué terminaste el examen tan rápido? Mi tío estaba eufórico. Ya te lo dije, Lingwei es la mejor alumna de su curso, claro que terminó rápido. Sin embargo, cuando nadie estaba prestando atención, se inclinó y me susurró, Lingwei, ha llegado el momento. Déjame decirte algo, Fiona no mentía. Nunca entrarás en la universidad porque las notas que saques se convertirán en las de Fiona. Un gorrión nunca se convertirá en un fénix. Me burlé, sí. Bueno, ya veremos. Después de que terminaron los exámenes de ingreso a la universidad, nunca más volví a ver a mi tío ni a su familia. Era normal, para ellos, yo ya no valía nada. Solo esperaban a que el sistema me eliminara para poder venir a recoger mi cuerpo y apoderarse de mi casa. Los volví a ver en la televisión. Ese día se publicaron las notas de los exámenes de ingreso a la universidad. El tío David junto con Lucy y Fiona estaban en la oficina del grupo LD. La sala estaba llena de periodistas. El tío David dijo, presidente Smith, su hijo le prometió a mi Fiona que se casaría con ella si entraba en la Universidad de Yale. No va a faltar a su palabra, ¿verdad? En las imágenes, un fugaz vistazo de. Se podían ver los historiales de pacientes del hospital, también había una carta de garantía manuscrita. La expresión del presidente Smith era seria, pero como empresario, debía mantener una imagen positiva. Asintió y dijo, siempre cumplo mi palabra. Las manos del tío David temblaban mientras decía, bueno, admiro mucho el carácter del presidente Smith, por eso traje específicamente a periodistas para que fueran testigos. Fiona, vamos, puedes empezar a revisar las puntuaciones ahora. El tío David estaba seguro de sí mismo, antes de conectar el sistema, ya había investigado. Entre sus parientes, la única con la capacidad y los lazos familiares para entrar en la Universidad de Yale no era otra que su sobrina, Linda. Sus calificaciones en los exámenes nunca habían bajado de 700 puntos. Ya había empezado a fantasear con que su negocio creciera cada vez más, hasta superar incluso al grupo LD, pero al instante siguiente, la voz de un reportero destrozó su fantasía, 0 puntos. ¿En serio? 0 puntos y aún así me llamaron. ¡Qué desperdicio de mi oportunidad de entrevistar a la verdadera alumna con la mejor nota! ¿0 puntos?
El tío David, al ver a los reporteros reunidos y discutiendo, le arrebató el teléfono a su hija. No se dio cuenta de que la expresión de Fiona se había vuelto aturdida, como si su alma la hubiera abandonado. Sin embargo, cuando vio la pantalla del teléfono, chino 0 puntos, matemáticas 0 puntos, inglés 0 puntos, cuando la nota final de ciencias también era 0, exclamó incrédulo, ¿cómo es posible? No puede ser. Lingwei es la mejor alumna de su curso y Linda es una prodigio académica a nivel de ciudad. ¿Cómo es posible que haya sacado 0 puntos? Nadie entendió lo que decía, pero yo sí. Al instante sonó mi teléfono. Lo estaba viendo en la transmisión en vivo del noticiero. Contesté la llamada. El rostro de David estaba desfigurado, su voz sonaba como si viniera del infierno. Linda, ¿cómo es posible que hayas sacado 0 en el examen? ¿Sabes algo? Pero no importa que sacar 0 no. ¿Que te metan en la universidad? ¿De qué te sirve? Sonreí levemente. Tío, aún no lo sabes, pero me han recomendado para la admisión, ¿no? Solo hice el examen de ingreso por diversión. David no lo creía en absoluto. ¿Cómo es posible que te recomienden? Le pedí a Fiona que te vigilara, me enteraría en cuanto salieras de la ciudad y haría todo lo posible por detenerte. Suspiré. Puedes culpar a tu preciosa hija por eso. Solo imité la letra de Charles y le escribí algunas cartas de amor. También le dije que los 2 días que fui a la ciudad para el examen eran el aniversario de la muerte de la madre de Charles, y le pedí que copiara las escrituras 1000 veces para ella y luego me las diera para que las revisara. Se olvidó por completo de vigilarme, pasó 2 días y 2 noches enteras copiando las escrituras. Para cuando durmió profundamente 2 noches más, yo ya había regresado. Mi tío estaba algo preocupado. Confuso, regañaba a gritos a su hija, diciéndole que dijera unas palabras, mientras se agarraba la cabeza con dolor. Imposible, no te pueden haber recomendado para la admisión, le expliqué pacientemente. Si sintonizas el canal 3 de YQ, verás si lo que digo es cierto o no. El tío David arrebató el control remoto y encendió el televisor LCD en la oficina del presidente Smith. El canal 3 de YQ informaba: este año, nuestra ciudad tiene un total de 3 estudiantes admitidos en la Universidad de Yale, entre ellos Linda, a quien conocemos de YQ. Un estudiante de secundaria fue recomendado directamente para la admisión. Con un grito, David saltó de su oficina en el piso 33. Los reporteros se sumieron en el caos. Sin que se dieran cuenta, Fiona ya había bajado corriendo con su tía Lucy persiguiéndola, intentando alcanzarla. Las dos fueron atropelladas casi simultáneamente por un enorme camión. En ese momento mi mente se sincronizó con la voz mecánica en sus cabezas. Querido presentador, lamentablemente, el intercambio de calificaciones falló. No alcanzaste el requisito del sistema de obtener más de 600 puntos en el examen de admisión a la universidad. Toda tu familia será eliminada. 3, 2, 1. Van, van, van. 3 cuerpos cayeron al suelo simultáneamente. La escena era espantosa. Colgué el teléfono. De pie en la casa recién comprada, más allá del gran ventanal, el sol poniente se tornaba rojo como la sangre. Como dice el dicho, las malas acciones tienen su castigo, si no se recibe la recompensa, es solo porque aún no ha llegado el momento. También se puede decir que la vida y la muerte se suceden en un instante, el bien y el mal también. Solo el camino de la rectitud es eterno. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. A continuación, otra historia similar. Sigamos. Mi compañera de cuarto se obsesionó con el sistema de estudio. Cada vez que yo resolvía un problema, el conocimiento se le quedaba grabado, pero yo me volvía más tonta. ¡Qué ridículo! Ya tenía la admisión asegurada. Al regresar a la residencia, Judy estaba sentada en mi mecedora comiendo uvas. En cuanto me vio, se acercó rápidamente y me preguntó: Laura, ¿estudiaste mucho en la biblioteca hoy? Te compré otra pila de material de repaso. Las demás compañeras suspiraron y dijeron: Judy, te preocupas más por los estudios de Laura que por los tuyos. Ella sonrió y dijo: bueno, ¿quién nos dijo que éramos tan buenas amigas? Me parece irónico. Fue esta buena amiga quien creó un sistema de aprendizaje dirigido a mí.
Cada vez que resolvía un problema, el conocimiento se le quedaba grabado, mientras yo me volvía más tonta. Y fue ella también quien, el día antes del examen de ingreso a la universidad, me engañó para ir a un bar, drogó mi bebida y provocó que unos conocidos que había conocido en línea me violaran y me mataran. Se aprovechó de que era huérfana y solo tenía a mi anciano abuelo en el campo para apoyarme. Después de mi muerte, mi abuelo no tendría forma de buscar justicia para mí, mi frágil. Mi abuelo, ya anciano, recogía la basura con alegría todos los días para costear mi educación, siempre contándoles a los demás lo sensata e inteligente que era su nieta. Pero él no sabía que ya me habían asesinado. Con una segunda oportunidad en la vida, no solo me aseguraré de que los malvados reciban su merecido, sino que también entraré en Harvard para cumplir el sueño de mi abuelo y el mío propio. Al ver que no hablaba, Judy me dio un codazo. Laura, te pregunto, ¿estudiaste hoy? No estudié, dije sin expresión, tirando con fuerza de la mecedora. Estuve jugando todo el día. La pillé desprevenida. Judy casi se cae de la silla, se quedó paralizada un instante pensando que bromeaba. Deja de bromear, todo el mundo sabe que eres la más trabajadora, dijo, dando una palmada a la pila de apuntes. Muy bien, ven rápido y termina estos ejercicios. Si no los terminas esta noche, no tienes permitido dormir. Además, estos ejercicios me costaron más de 300 yuanes, así que recuerda transferirme el dinero después. ¿Cómo puede existir una persona tan descarada en el mundo? ¿Cómo te atreves a pedirme dinero después de lo que hemos hecho? Sonreí. Por favor, no. Tú misma compraste estos ejercicios, así que quédatelos y hazlos por tu cuenta. Tomé la pila de libros y la arrojé sobre su escritorio con un fuerte golpe. El alboroto silenció toda la residencia. Un momento después, Judy, sobresaltada, me gritó, Laura, ¿te estás pasando de la raya? Te compré material de estudio y esta es la actitud que me das. Discúlpame. Antes, habría cedido para aliviar la tensión en la residencia. Alzó la barbilla, esperando verme suplicarle y adularla como antes, pero esta vez, golpeé la mesa y grité aún más fuerte que ella. ¿Por qué gritas? Sigue gritando. Te voy a dar una bofetada, créelo o no, cállate. Judy se asustó conmigo, su expresión cambió, sin entender por qué de repente tenía tan mal genio. Me senté en mi asiento con el rostro sombrío, saqué un formulario de mi mochila y comencé a rellenarlo. Escribí con seriedad y concentración, aunque hubiera pasado toda una vida. Al escribir estas palabras de mi pasado, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Esta hoja guarda demasiadas expectativas y sueños. Un momento después, mientras me estiraba, vi por casualidad en el espejo del escritorio que Judy intentaba girar el cuello para mirarme. Quería saber qué había escrito. Inesperadamente nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Se aclaró la garganta con incomodidad y luego dijo como si nada hubiera pasado, por cierto, Laura, ¿qué dijo la tutora? Te llamó hoy. La vi darte un papel. En cuanto dijo esto, las demás compañeras de habitación también se giraron hacia mí con curiosidad. Sí, Laura, ¿quería la tutora contigo? Sonreí levemente. Ah, ¿te refieres a esto?, dije agitando el reloj que tenía en la mano. Lo siento, chicos, no voy a presentar el examen de admisión a la universidad, porque me aceptaron por admisión anticipada. Todo el dormitorio se volvió loco. En mi vida anterior, alguien usó mi computadora a altas horas de la noche para rechazar la oferta de Harvard, obligándome a presentar el examen. Llamé a la policía, pero las huellas dactilares de la computadora habían sido borradas por completo, sin dejar rastro del culpable. Hablé despacio, observando la expresión de Judy. Sonreía y decía felicidades, igual que las demás compañeras, pero noté que esas palabras le salían entre dientes. Me miró fijamente y preguntó, Laura, a partir de mañana, ¿no tendrás que estudiar más? Sonreí y respondí, claro que no. No me uniré a ustedes en el estrés de los exámenes de admisión. Buena suerte a todos, de todas formas estamos atrapados así, estudiar o no, da igual, dijeron las otras dos compañeras con gesto amargo mientras volvían a sus asientos. Pero Judy era diferente, su pecho se agitaba profundamente y una ojera se apoderó de sus ojos. Judy, ¿qué haces ahí parada? Date prisa y ve a estudiar.
Los exámenes parciales son la semana que viene. ¿Te has olvidado de la apuesta que hiciste? Judy siempre había estado enamorada del chico más popular de la clase de al lado, pero su hermana, que también va a su curso, la despreciaba. Así que Judy juró que estaría entre las 5 mejores de la clase en este examen. Si lo conseguía, la hermana del chico se disculparía públicamente y la ayudaría a salir con él. Si fracasaba, tendría que correr 3 vueltas al patio ladrando como un perro. Judy estaba convencida de que ganaría la apuesta, y para conseguirlo, me obligaba a estudiar día y noche. Si quería echarme una siesta, hacía ruido a propósito para despertarme. En ese momento su rostro se ensombreció y su expresión se volvió aún más desagradable. Laura, aunque te hayan recomendado para la admisión, aún puedes presentar el examen de ingreso a la universidad, de lo contrario, te arrepentirás toda la vida. Está bien, no me arrepentiré. Estudiar es el mayor arrepentimiento de mi vida, dijo Judy, que aún quería hablar. Tomé mi mochila y salí de la residencia. Ya que no tenía que presentar el examen de ingreso, debería buscar un trabajo de medio tiempo para ahorrar para la matrícula. Cuando llegue el momento, traeré a mi abuelo a la ciudad y podremos vivir juntos. No quiero que siga trabajando tan duro. En el camino, vi a un anciano recolector de basura. Su figura arrugada caminaba penosamente bajo el sol abrasador, cargando una pequeña canasta de bambú a la espalda. Me recordó a mi propio abuelo y sentí un cosquilleo en la nariz. Le di todo el dinero que tenía en el bolsillo, el que pensaba usar para la cena. Justo entonces, una figura alta proyectó una sombra en el suelo, envolviéndome por completo. Hola, compañera, dijo el chico lentamente con voz clara y nítida. Soy de la clase de al lado, Kevin. La luz del verano lo iluminó y me llevé la mano a los ojos. Su figura se fue enfocando poco a poco, haciéndose más nítida. Me quedé paralizada un instante. Kevin, ¿no es el chico más popular del campus al que persigue Judy? Justo cuando iba a darme la vuelta, me di cuenta de que Judy también nos había seguido. Se había quedado cerca. Al vernos juntos, su expresión se ensombreció. Laura, dijo Judy, enderezando la espalda, esbozando una leve sonrisa y acercándose a mí. Kevin está muy ocupado. Si tienes algo que decirle, puedes decírmelo. No lo molestes, o podrías enfadarlo. Su mano se posó instintivamente en mi hombro, pero la esquivé con disgusto sin prestarle atención. Miré a Kevin y dije con aire significativo, entonces no te molestaré más. Me voy. Judy no pudo contener su alegría y estuvo a punto de correr hacia Kevin, pero el chico se interpuso rápidamente en mi camino. Compañera Laura, necesito tu ayuda, dijo. La sonrisa de Judy se congeló. En ese momento, la persona a la que tanto había intentado complacer, pero que la había ignorado, me miraba con expresión devota. Eres la mejor estudiante de nuestra promoción y has sido aceptada en Harvard. ¿Podrías ser mi compañera de estudio? Antes de que pudiera responder, añadió con entusiasmo, no te preocupes, solo tienes que estudiar conmigo en sesiones de estudio personal por las tardes. Puedes poner las condiciones que quieras y te pagaré 50.000 al mes. No 100.000. ¿Te parece bien? 100.000. Me quedé atónita. Sabía que los hermanos Smith eran ricos, que se desplazaban en coches de lujo y vestían de pies a cabeza con marcas de alta gama, pero nunca imaginé que fueran tan ricos. Me quedé de piedra. Y Kevin pensó que yo estaba insatisfecha. Se rascó la cabeza y con una mueca, dijo, ya sé que es poco para una alumna brillante como tú, pero suspendí el último examen de matemáticas y mi padre me congeló varias tarjetas. ¿Qué te parece si a partir de ahora me salto una comida al día y te doy 3 más? No hace falta. A Judy casi se le salen los ojos de las órbitas. Tragó saliva y dijo, Kevin, deberías venir a verme. La verdad es que a Laura no le ha ido bien en los últimos exámenes de práctica, solo consiguió el primer puesto en el último examen importante por pura suerte. ¿Por qué no me dejas darte clases particulares? Antes, cuando veía mis fracasos consecutivos en los exámenes de práctica, pensaba que era porque me había vuelto demasiado arrogante y había descuidado mis estudios, así que me esforzaba aún más. Pero lo único que conseguía era un cuerpo cada vez más agotado y notas cada vez peores. Ni siquiera podía responder a las preguntas básicas en clase. Mi expresión se ensombreció un poco en ese momento.
Quizá Kevin realmente se dejaría convencer por sus palabras. Sin embargo, cállate, le dijo el chico a Judy. Con tono molesto, me estás sacando de quicio, ¿alguna vez vas a parar? Quiero a Laura. Así, sin más, me convertí inexplicablemente en la compañera de estudio de Kevin. Por la tarde el profesor entró de repente y dio una noticia bomba: el examen parcial, originalmente programado para dentro de 10 días, se adelantó la mitad, ahora tendrá lugar en solo 5 días. El aula estalló instantáneamente en un coro de quejidos. Ah, estoy perdida. Todavía me quedan tantos problemas por resolver, de repente lo he olvidado todo, ¿alguien me puede ayudar? Voy a morir, abandono. La escuela es realmente inhumana, no hay manera de que pueda terminar de repasar. Un compañero de clase inmediatamente tomó la hoja de ejercicios para pedirle ayuda a Judy, y aunque seguía sonriendo, sus dedos temblaban ligeramente para evitar darle a Judy cualquier oportunidad. Ni siquiera he abierto un libro en todo este tiempo, ni he practicado un solo problema. Se pasa todo el día chateando con hombres en línea y hace tiempo que olvidó todo lo que sabe. Las dos incluso hicieron planes para reunirse en persona, el solo pensar en su amor platónico virtual me oprime el corazón, como si una mano me apretara de repente. Judy usó mis fotos para su romance virtual con esa persona. En mi vida pasada, cuando por fin se conocieron en persona, yo ya estaba completamente cegado por el método de aprendizaje de Judy. Así que la dejé que me llevara al bar, y allí terminó lo que debería haber sido una vida brillante. Laura, la voz de Judy me devolvió a la realidad. Levanté la vista y noté que Judy se había sentado a mi lado, visiblemente más demacrada. Seguía con la misma rutina de siempre, pero hoy la sentía más flácida. Hice un examen y no pude resolver muchas preguntas, ¿me las podrías explicar?, preguntó con sinceridad, pero el brillo calculador en sus ojos era imposible de ocultar. Si le explico el problema, tendré que estudiar, no, murmuró mi compañero de pupitre. Judy, ¿por qué buscas a Laura? Ella no puede. Últimamente ni siquiera recuerdo bien las fórmulas. La ignoré, eché un vistazo rápido al examen y simplemente dije, bueno, yo tampoco sé cómo hacerlo. Judy continuó, entonces, si no lo sabes, puedes buscarlo en el libro de texto, aprenderlo y enseñármelo. No me apetece buscarlo. La expresión de Judy se ensombreció al instante y volvió a ignorarme. Salí sin siquiera mirarla. Cuando llegó la hora de la sesión de estudio programada con Kevin, permanecí en silencio unos segundos antes de que la tenue voz de Judy resonara a mis espaldas. Laura, tienes que ponerte las pilas. Últimamente no has estado en tu mejor momento. Es hora de que te centres en tus estudios. ¡Qué chiste! Después de haber estado holgazaneando estos últimos días, siento que he recuperado bastante energía. Explicarle algunos problemas a una alumna con dificultades todavía está dentro de mis posibilidades, dije con una sonrisa. Claro, en cuanto entré en la clase de Kevin, se armó un gran revuelo. Como estudiante de la clase de élite, los demás alumnos no tenían ni idea de lo mal que me había ido últimamente, pero aún así me miraban con admiración. Todos dejaron de escribir y se quedaron mirándome fijamente al entrar. Con cada paso que daba, jadeaban, daban codazos a sus compañeros de pupitre y parecían gratamente sorprendidos. Kevin, sentado junto a la ventana, guardó cuidadosamente sus libros y se levantó. No sé si fue solo mi imaginación, pero parecía que me estaba tapando la vista de los demás alumnos a propósito. Venga, venga, todos a estudiar, este es mi buen amigo, exclamaron sus compañeros con admiración. Kevin me miró y dijo, vamos. Lo seguí y noté que las puntas de sus orejas se habían puesto rojas. Para que estudiar fuera más cómodo, el chico abrió un aula vacía y se sentó conmigo. Bajó la cabeza para buscar un libro en su mochila, su pelo oscuro se balanceaba ligeramente, el alcanforero fuera de la ventana estaba frondoso y lleno de hojas, susurrando suavemente con la brisa nocturna. Una brisa entró, trayendo el aroma del verano. Nos sentamos muy cerca, tan cerca que nuestros codos podían rozarse accidentalmente. Hazlo tú primero, y luego revisamos las respuestas. Te explicaré las que te equivoques. Después de terminar de hablar con él, saqué un libro de mi bolso para leer. Tenía 3 sesiones de estudio por la noche, así que necesitaba encontrar algo para pasar el tiempo. Kevin asintió dulcemente, pero cuando su mirada se posó en el libro sobre mi escritorio, se quedó paralizado.
¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué amor forzado deseo autoritario! Después de terminar de hablar, comencé a memorizar el libro con seriedad. Judy, solo mírame estudiarte hasta la saciedad. Kevin me miró atónito y no se atrevió a decir nada más. Mi forma de leer novelas tan metódica lo dejó completamente atónito. Me miraba de vez en cuando, y su enorme hoja de examen casi no tenía anotaciones como si había rellenado las respuestas al azar, estaba claramente distraído. Sin embargo, cuando revisé sus respuestas en secreto con la clave, descubrí algo asombroso, las había acertado todas. Después de una clase, Judy corrió hacia la puerta de mi aula, con el rostro completamente rojo. Me señaló, temblando y sin poder hablar. Cerré mi libro. ¿O acabo de recitar cosas indescriptibles? ¿Acaso no es así como se debe contrarrestar un sistema de estudio tirano? Judy apretó los dientes y corrió hacia mi asiento. Laura, tú y yo que quería regañarme, pero temía que la descubrieran. Su rostro se puso rojo como un tomate. Kevin se sentó a mi lado, mirándola con la misma expresión de incredulidad que yo. En medio de este tenso enfrentamiento, llamaron a la puerta del aula 3 veces. Una chica fría y elegante, de cabello largo, apareció en la puerta. Su cabello negro y labios rojos eran llamativos. Con los brazos cruzados y unos ojos de una belleza deslumbrante, se acercó como una pintura medieval al óleo, con cada movimiento impecable. Hermana, dijo Kevin. Me quedé un momento desconcertada, luego dije alegremente, ¿qué haces aquí? ¿No estabas en el programa de entrenamiento de élite? De repente me di cuenta de que era Rose, la hermana de Kevin. Nuestras miradas se cruzaron, ella frunció ligeramente los labios y asintió. Ayuda, exclamé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Hermana, hueles tan bien, hermana, eres tan hermosa. Oye, hermana, ¿que saliste del campamento de entrenamiento? Regresa pronto y estudia. Toda la familia cuenta contigo. En el futuro estarás a cargo del negocio familiar. Ya tenemos suficiente con un inútil en la familia. Kevin no paraba de hablar hasta que su hermana lo silenció con una sola mirada. Rose se volvió fríamente hacia Judy, con la mirada afilada como una navaja. Ni siquiera han empezado los exámenes parciales, ¿y ya te atreves a molestar a mi hermano otra vez? Judy puede comportarse como una tirana en la residencia, pero en cuanto se topa con Rose, se convierte en una cobarde. Más o menos sé por qué, Rose es conocida como la reina del campus, rodeada de un montón de gente. Admiradores, incluyendo al matón más arrogante y dominante de la escuela, ha declarado públicamente que cualquiera que se atreva a tocar a Rose tendrá las piernas rotas. Los labios de Judy temblaron y Rose sonrió con desdén. Como chica, no tienes amor propio. Si no te importa tu dignidad, no culpes a los demás por hablar con dureza. No, hermana, Judy me señaló de repente. Fue Laura quien interrumpió el estudio de Kevin. Solo vine a ayudar. Kevin se enfadó de inmediato. ¿Estás loca?, insistió Judy. Exacto. Si no me crees, hermana, pregúntale a Laura que le enseñó en esta clase. Hermana, te diré algo en secreto, las notas de Laura no son nada buenas ahora. Siempre se equivoca en clase. Todos en nuestra clase lo saben. Entonces la noble y distante hermana mayor ni siquiera la miró, dirigiendo lentamente su mirada hacia mí, que inesperadamente mostraba una suave sonrisa. Mientras Laura se siente al lado de Kevin, ya sea que lo guíe o no, lo apruebo. Nunca esperé que Rose confiara tanto en mí. No sabía si contarle que su hermano menor, aparentemente vago y sin logros, era en realidad un genio con un coeficiente intelectual excepcionalmente alto. Pasé las siguientes noches estudiando por mi cuenta para memorizar la novela, y descubrí que las novelas eran mucho más fáciles de recordar que los libros de texto. Básicamente podía recordarlo todo con una sola lectura, pero al día siguiente no quedaba ni rastro en mi mente. Claramente toda esa información había ido a parar a la cabeza de Judy. En contraste, yo me sentía cada día más fresco y enérgico, mientras que ella se volvía gradualmente más ansiosa y débil. Intentaba estudiar y hacer ejercicios por su cuenta, pero al poco tiempo, tiraba el libro a un lado frustrada, se agarraba la cabeza y gritaba. Todos en la residencia pensaban que estaba bajo demasiada presión académica,
pero solo yo sabía que esto era una señal de que el sistema de estudiantes de élite comenzaba a fallar. Lo que me había sucedido a mí finalmente volvía para atormentarla como castigo. Sin embargo, durante un descanso entre clases, mientras iba a buscar agua, una compañera se acercó corriendo y me dijo: «Qué mal, Laura. Judy, con la ayuda de su tío del departamento de educación, está presionando a la escuela. Dicen que tus resultados anteriores fueron pura suerte y exigen que el examen parcial se use como referencia para reevaluar tu solicitud de admisión». Efectivamente, durante la primera clase de la tarde, nuestro tutor y el subdirector de asuntos académicos entraron al aula con semblante serio. El tutor, con cara de pocos amigos, dijo: «Lo siento, alumnos, pero tenemos que reasignar las plazas garantizadas según los resultados de este examen parcial. El examen es dentro de 4 días, y mi rendimiento reciente es evidente para todos». Poco a poco, empezaron a oírse murmullos por toda la clase. «Imposible. ¿Cómo es posible que hagan esto de repente? Laura no ha estudiado mucho últimamente, así que todo este esfuerzo es en vano. Si fuera yo, me volvería loco». Su rostro aún se iluminaba. «Hagas lo que hagas, no digas nada y sobre todo, no te enfrentes a Judy directamente». En ese momento Judy tarareaba una melodía en el balcón, sosteniendo el micrófono con una sonrisa radiante. Rápidamente me puse alerta y me destapé. Al instante siguiente inhalé aire frío. Dentro había una muñeca de madera idéntica a mí, envuelta en un paño rojo. En el paño se leía: «Examen parcial. Aprovecha todo el conocimiento de esta persona y hazla enloquecer al instante». Unos minutos después, Judy terminó su llamada y entró en la residencia con aire satisfecho. Me miró deliberadamente y en ese momento, mientras me desmayaba, con los ojos entreabiertos, la oí soltar una risa gélida. Recordé que en mi vida anterior, en uno de mis cumpleaños, Judy me regaló una muñeca de madera idéntica a mí, y fue a partir de entonces que empecé a tener cada vez más problemas con los estudios, y una racha de mala suerte me siguió una tras otra. Esta muñeca que arruinó mi vida. Judy se subió lentamente a la cama, sin saber que hacía apenas un minuto habíamos estado chateando. Yo le pregunté a Kevin si conocía a algún maestro tallador de madera con excelentes habilidades. Él respondió que sí, y le pregunté qué pasaba. Le dije que me gustaría contratarlo para que me ayudara a modificar el aspecto de esta talla de madera que tengo. La primera pregunta fue sobre chino. Respondí con fluidez, ya que siempre ha sido mi fuerte. Esos poemas tradicionales grabados en mi memoria son los que más aprecio. Pero Judy, absorta en sus novelas de ejecutivos, tenía dificultades. Sonó la campana para entregar los exámenes, pero ella seguía aferrada a su hoja, negándose a dársela al profesor. Insistía en que necesitaba un minuto más para encontrar la respuesta a la pregunta de completar el espacio en blanco. Por supuesto, el profesor no estuvo de acuerdo. No. Solo le quitaron la hoja, sino que también la señalaron para criticarla. Tan pronto como Judy entregó su hoja, se desplomó sobre su pupitre. Y empezó a llorar desconsoladamente. Algunos compañeros se acercaron a consolarla. Todos sabían del conflicto entre nosotras dos, y todos intentaron consolarla diciéndole: «Oh, no te preocupes, dado el nivel actual de Laura, probablemente ella tampoco podría hacerlo. La plaza garantizada es muy probablemente tuya». Laura seguía estudiando a última hora para el examen de hoy, pero adivina que estaba memorizando novelas de directores ejecutivos. «Jajaja, no te lo esperabas, ¿verdad? ¿No es divertidísimo?». Los compañeros a su alrededor estallaron en carcajadas. Sin embargo, la expresión de Judy era aún más miserable que el llanto. Alguien incluso le dio un codazo y le preguntó: «Judy, ¿por qué no te ríes? Es tan gracioso». Ella sufría aún más, de todos esos pasajes vergonzosos y manipuladores que yo había memorizado ahora inundaban su mente. Me quedé dormida a mitad del examen de matemáticas por la tarde. Cuando hice eso, Judy casi se vuelve loca de alegría, estaba eufórica, pensando que el sistema había funcionado. Levantó la mano deliberadamente para pedirle al profesor otra hoja de papel, dispuesta a aprovechar al máximo el conocimiento que tenía en la cabeza. Sin embargo, probablemente seguía pensando: «Mujer, no me desafíes tan fácilmente». En cuanto a por qué me quedé dormida después de solo la mitad de la clase, fue porque estas preguntas me resultaron demasiado fáciles. En mi vida anterior, estas preguntas tampoco me suponían ningún reto,
pero cuando terminé de repasarlas y me preparé para escribir, de repente me quedé sin saber qué escribir. Cuanto más pensaba en ello, más me dolía la cabeza y al final, incluso me mareé solo con ver la redacción de la pregunta. Decidí dejar esta pregunta en blanco y pasar a la siguiente. Después de terminar la ronda, cuando sonó la campana del examen, me horroricé al darme cuenta de que parecía haber perdido la capacidad de escribir. Ahora, la situación de mi vida anterior se había repetido. El vigilante permaneció a su alrededor durante un tiempo inusualmente largo, al fin y al cabo, todos en la clase avanzada son alumnos excelentes, y los profesores prácticamente los conocen a todos. El supervisor fue directo a la oficina de nuestro profesor de matemáticas en cuanto salió del aula de exámenes. El clímax llegó al día siguiente, durante el examen de ciencias. Para entonces la talla de madera que habían remodelado para que se pareciera a Judy estaba completamente terminada. Iba por la mitad del examen cuando de repente enloqueció, se levantó y le arrancó el examen al estudiante que estaba detrás de ella. El estudiante ya se había rendido y estaba dormido, pero se sobresaltó por su acción y, enfurecido, le dio una bofetada. «Que te jodan, abuelo. Me has destrozado la hoja de respuestas que ni siquiera había escrito». Pero Judy se volvió completamente loca, llorando y riendo histéricamente. Si los profesores no la hubieran sujetado a la fuerza, se habría desnudado allí mismo. Pensar que si mi compañero de piso no me lo hubiera recordado la noche anterior, hoy sería yo quien haría estas cosas me da escalofríos. Justo cuando observaba con frialdad, una voz electrónica y mecánica resonó en mi cabeza. «Oh no, yo». Se había equivocado de anfitrión, la voz se desvaneció al instante y al segundo siguiente, Judy volvió en sí. Se quedó atónita por un momento, luego se aferró a su ropa presa del pánico. El aula de exámenes quedó en completo silencio, y todos la miraron con total confusión. Judy no fue la excepción. Antes de que pudiera siquiera asimilar la situación, el equipo de inspección que acababa de llegar la escoltó fuera del aula. Esa noche, en cuanto Judy regresó a su dormitorio, comenzó a arrojar cosas en un ataque de furia. Después de todo, su descalificación era un hecho consumado, y también había perdido la apuesta con Rose. Lo que la esperaba era correr alrededor de la pista ladrando como un perro. Ahora su piel había empeorado, adquiriendo un aspecto flácido y envejecido, a pesar de que solo había pasado un día. El colágeno juvenil que antes llenaba su rostro parecía haberse desvanecido por completo. Judy perdió las fuerzas tras arrojar cosas y se desplomó. En ese instante sonó su teléfono. Contestó con los ojos cerrados y dijo un chasquido de dedos: «Hola». Una voz masculina resonó al otro lado del auricular: «Cariño, no puedo más. Ya compré el billete de tren y vendré a verte la semana que viene». Al oír esa voz suave y grave comencé a temblar instintivamente. La música ensordecedora del bar, las risas desenfrenadas de los hombres, el olor penetrante a humo y alcohol, los gritos desesperados. Todos los recuerdos más oscuros inundaron mi mente de golpe, asfixiándome. La pesadilla de mi vida anterior se había adelantado. Judy abrió los ojos de repente, se incorporó en la cama, cubrió el teléfono y corrió hacia el balcón. Justo cuando la puerta se cerró, nuestras miradas se cruzaron. No evitó mirarme, sino que me sonrió. Antes de que llegara ese hombre, se publicaron los resultados de nuestros exámenes parciales. Estaban relacionados con la recomendación de admisión, y todos se los tomaron muy en serio. Ni siquiera que Judy corriera vueltas en el patio y ladrara como un perro causó tanto revuelo como los resultados del examen. Mientras las clases regulares apostaban sobre si sería yo u otro, la clase avanzada esperaba verme convertido en el hazmerreír. Al fin y al cabo, había escrito mal incluso las palabras de inglés que mejor dominaba varias veces en clase. En la clase de física, el profesor me pidió que resolviera un problema en la pizarra como ejemplo, pero me quedé atascado en el ejercicio más básico. Durante el descanso antes de la reunión de clase, cuando salieron los resultados, todos comentaban animadamente. Oí que incluso le estaba dando clases particulares a Kevin de la clase de al lado. Kevin será guapo pero no es muy listo, siempre queda último en los exámenes. Esta vez sí que son la pareja perfecta, jajaja. Solo de pensarlo me da mucha vergüenza, uno se atreve a enseñar, el otro a aprender. Cuando salgan los resultados, Rose seguro que les va a dar una buena reprimenda. Por lo visto, Laura es bastante sin piedad, cobraba una cuota de tutoría exorbitante, pero esta vez Ray,
todos vamos a caer juntos. Es algo para reflexionar. Hace apenas unos meses, Laura era la alumna estrella, admirada por todos, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos. En fin, llega la profesora. Todos fruncieron el ceño y recogieron sus libros, fingiendo estar absortos en sus estudios. Durante la intensa sesión de estudio, no pude evitar levantar la vista para observar la expresión de la tutora. No pinta bien. Esa suele ser la expresión que pone justo antes de perder los estribos. Todos se convencieron aún más de que estaba perdida, y todos me miraron con ojos compasivos. La mirada resentida de Judy parecía brillar tenuemente, ella también estaba perdida, y no quería que yo lo tuviera fácil. Este examen, el rendimiento general de nuestra clase no es el ideal. Un alumno en particular. La verdad es que no me lo esperaba, y estoy profundamente decepcionada. La directora se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Todos entraron en pánico al oír la primera parte de sus palabras, pero al oír la segunda, se relajaron con un alivio casi enfermizo. Todos asumieron tácitamente que la persona que había molestado a la profesora era yo. Sin embargo, ella suspiró y dijo: Judy, no tiene sentido decir más. Espero que puedas tranquilizarte. Si es demasiado, tómate un tiempo para descansar. Inmediatamente después, soltó 3 bombas que conmocionaron a toda la clase. Inesperadamente, hay un alumno revelación en la clase de al lado que quedó segundo, a solo un punto del primero. Todos lo conocen, es Kevin, de la clase de al lado. Kevin fue el penúltimo en el último examen conjunto. Por suerte, la mejor alumna de la clase sigue siendo Laura, de nuestra clase, con una puntuación de. En ese momento, la clase entera se quedó sin palabras. Ignoraron el intento del profesor por restablecer el orden y comenzaron a discutir entre ellos. 15 minutos después, llegaron a una conclusión contundente: la prodigio académica Laura se había hecho la tonta para humillar a Judy, y ella sola había convertido a la penúltima alumna del curso en la segunda mejor. Esa es la magia de una prodigio académica, hay que abrazarla y absorber su aura. Me quedé sin palabras mientras mis compañeros me abrazaban emocionados uno tras otro, e incluso el profesor no pudo detenerlos. ¿Será posible que Rose haya conseguido una plaza en el campamento de verano de Harvard? ¿Los Smith la han nombrado oficialmente su heredera? Y Kevin por fin puede elegir la respuesta correcta sin preocupaciones. Todavía conservo un mensaje que me envió antes del examen por WeChat: señorita Laura, no se preocupe, su alumna que nunca estudia en serio no la defraudará esta vez. Para celebrar que había mantenido mi plaza garantizada, les organicé una fiesta a mis compañeros como todos me pidieron. Reservé una sala privada grande y todos empezaron a cantar y a festejar desenfrenadamente, desahogando toda la frustración por haber suspendido el examen. En realidad mis compañeros eran bastante sencillos y directos, con gustos y disgustos claros y emociones pasajeras. En medio de todo aquello, por fin encontré un momento para salir y llamar a mi abuelo para darle la buena noticia. Me quedé solo en el pasillo con las emociones a flor de piel durante un buen rato. Justo cuando colgué el teléfono y estaba a punto de volver a la sala privada, una figura oscura que estaba en la esquina se movió ligeramente. Solo entonces me di cuenta de que esa persona me había estado observando durante un buen rato, simplemente no me había percatado antes. El corazón me empezó a latir con fuerza y por instinto aceleré el paso, deseando salir de ese pasillo laberíntico cuanto antes. Estaba tan concentrada en encontrar un lugar apartado que terminé aquí sin darme cuenta, y ahora no tengo ni idea de cómo salir. Caminé rápidamente y por detrás oí una serie de pasos que se dirigían directamente hacia mí. Esa persona también aceleró gradualmente el paso, casi podía oír su respiración agitada. Empecé a correr, sollozando, y estaba tan asustada que me quedé sin voz, lo que solo excitó más al hombre que me seguía. Justo cuando doblé una esquina, se abalanzó sobre mí bruscamente. Había calculado mal, habiendo muerto tan miserablemente y sin esperanza en mi vida anterior, como no iba a reconocer el olor a humo, alcohol y alguna droga en él. Durante esos minutos después de terminar la llamada con mi abuelo y quedarme sola y aturdida, ya lo había coordinado todo con Kevin por WeChat. En ese momento Kevin me metió rápidamente en la habitación privada y cerró la puerta con llave, mientras Judy yacía desplomada en el suelo en una esquina, completamente borracha e inconsciente. Judy, borracha y maldiciendo, se acercó. Salió a buscarme y cuando vio a Kevin, lo siguió hasta el final,
pero finalmente se desplomó en la puerta agotada. Pronto se oyeron las maldiciones de un hombre fuera de la puerta. Maldita mujer, me engañaste. No solo la foto era falsa, sino que también incumpliste tu promesa. ¿Dónde está? ¿Por qué tú? Deja de fingir que estás muerta. ¿Por qué me tendiste esta trampa? Bien, ya que estás tan ansiosa por ofrecerte, puedes ocupar su lugar. En la habitación privada, yo estaba sentada muy cerca del tipo, sus ojos brillaban como estrellas en la oscuridad. Guardé silencio un largo rato antes de preguntar, Kevin, ¿por qué nunca me has preguntado por qué estoy buscando a Judy? No quiero preguntar. Si quieres decírmelo, me lo harás saber, sonrió el chico. Pero creo que la chica que a pesar de no tener muchos recursos, le daría sus gastos a un anciano chatarrero, no puede ser mala persona. De hecho, pude verlo. Al principio, se acercó a mí para que fuera su tutor por lástima. Para mí, la estudiante más brillante pero pobre de la escuela, parecía que después de que nos conocimos, había una emoción diferente en sus ojos. No esperaba que confiara tanto en mí. Judy estará bien. Sonreí y bajé la mirada, porque ya había llamado a la policía y la seguridad del KTV ya había llegado a este piso. Aunque la odio, no quiero que otra chica vuelva a sufrir un dolor tan extremo. Kevin soltó una carcajada. Sabía que no me equivocaba contigo. Abrí la puerta y un torrente de luz inundó la oscura habitación privada. Respiré hondo y dije, Kevin, gracias, volvamos. Sin embargo, no respondió. Di unos pasos y no pude evitar mirar hacia atrás, solo para darme cuenta de que, sin darme cuenta, había entrado en la habitación privada donde estaba Judy. Presencié la escena más aterradora de mi vida. La chica ya estaba muerta, había caído de la cama agonizando con las manos apoyadas en el suelo, con un gran charco de sangre brillante bajo ella, un aterrador anillo de marcas azules y moradas rodeaba su cuello. Me cubrí la boca horrorizado. Judy está muerta, es imposible. Ya programé la llamada a la policía, y el guardia de seguridad me dijo que ya había localizado a Judy gracias a las cámaras de vigilancia. Muy interesante, justo en este momento crítico, ¿decidiste llamar a la policía? Una voz electrónica y mecánica familiar resonó desde el cadáver de Judy. Al mismo tiempo, una muñeca de madera extremadamente inquietante surgió de su pecho. Permítanme presentarme, mi nombre es Sistema de Transformación Villana. Como su nombre indica, necesito seleccionar a alguien para que se convierta en villano y la ayude a alcanzar la corrupción total. Desafortunadamente, todos los anfitriones con los que me he vinculado hasta ahora han sido completamente inútiles. La muñeca de madera, tallada con una sonrisa siniestra, mostraba una expresión de arrepentimiento. Los deseos y obsesiones de esas personas solo las atraparon en sus propios capullos. De repente se me ocurrió, ¿por qué no puedo cultivar uno yo mismo? Soltó una risa alegre e infantil, pero las palabras que pronunció fueron desgarradoras. Laura, como regalo por nuestro primer encuentro, te ayudé a matar a Judy. No tienes idea de lo dolorosa que fue su muerte, 100 veces más agonizante que tu vida anterior. Laura, tu renacimiento no fue un accidente, yo lo orquesté. No entiendo, después de 2 vidas, ¿por qué no has elegido abrazar la oscuridad a pesar de todo lo que has sufrido? ¿Por qué no te unes a mí para hacer pagar a quienes te lastimaron? Mi pecho se agitó profundamente, el impacto de la muerte me dejó sin palabras. Me costó un gran esfuerzo calmarme antes de poder mirarla con frialdad. La talla de madera sonrió y dijo, este mundo es tan injusto. ¿Por qué algunas personas viven en el lujo desde que nacen, disfrutando de riquezas infinitas, mientras que tú vivías con tu abuelo en una choza fría y con goteras, incluso tenías que rebuscar restos de lápices para escribir, de niña? Cuando tenías fiebre en medio de la noche, él tenía que llevarte a cuestas por senderos de montaña para llamar a la puerta del pueblo. La puerta del médico. Oh, tú y tu abuelo compartían un vínculo tan profundo, pero todos enfrentamos el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Conviértete en mi anfitriona y juntos podremos transferir la longevidad de otros a tu abuelo. ¿No sería maravilloso? Nunca disfrutó de un solo día de comodidad en su vejez. ¿No quieres considerar esto por él, Laura? Me dijo con una voz tan humana como podía ser, pero llena de un atractivo irresistible. Me agradas mucho. Conviértete en mi próxima anfitriona y te daré las cosas más preciosas de este mundo, belleza, riqueza, longevidad. ¿Qué te parece?
Sus ojos brillaron con una misteriosa luz azul, como si intentara atraerme. La miré fijamente sin parpadear, como si ya pudiera ver cómo sería mi futuro después de obtener todo eso. Lo que decía era realmente tentador. Este sistema realmente puede dar a las personas todo lo que siempre han soñado. Abrí lentamente la boca y dije, no, quizá desde su perspectiva siempre he sufrido, pero desde la mía he obtenido lo más preciado del mundo. Nunca me ha faltado nada. Quizá mi vida material no fue lo suficientemente próspera, pero recibí el amor más puro de mi abuelo. Eso basta. Desde la infancia hasta la edad adulta nunca sentí que me faltara nada, solo sentía que no había dado lo suficiente a los demás. Desde pequeño mi abuelo me enseñó a vivir con la conciencia tranquila. Si le robara la vida a alguien para dársela a él, temo que se enfurecería hasta la muerte. Solo quiero hacer todo lo posible para que mi abuelo tenga los últimos años más felices. Nunca lo lograrás con el sistema de personajes femeninos secundarios oscurecidos. Sonreí mientras miraba la talla de madera. Lo que nos hace humanos es el amor que las máquinas jamás podrán percibir. Un día, alguien te destruirá por completo. La muñeca de madera recuperó su sonrisa tallada y compasiva, el halo azul que la rodeaba se elevó y finalmente se desvaneció en el aire. Este fin de semana, mi abuelo vino a la ciudad a visitarme. Se quedó parado en la puerta de la escuela, mirando fijamente la placa durante un buen rato, y las arrugas de su frente se fueron suavizando poco a poco, como un joven estudiante que se pone la bufanda roja por primera vez. Estaba reverente y solemne. De repente recordé que mi abuelo nunca había pisado una escuela en su vida, pero aún así hizo todo lo posible por apoyar mi educación. En cuanto me vio, su primera reacción fue, la pequeña Laura ha vuelto a perder peso. Luego con orgullo dijo, el abuelo tiene dinero, venga, llevemos a mi pequeña Laura a comer bien. Encontré un restaurante muy bien valorado justo al lado de la escuela. Cuando llegamos el abuelo se quedó en la puerta, demasiado nervioso para entrar. Solo entonces me di cuenta de que llevaba la camisa gris que solo se ponía en Año Nuevo. ¿Mis zapatos ensuciarán el suelo?, preguntó bajando la cabeza como un niño que se ha portado mal. Los zapatos del abuelo están muy viejos y gastados, pero para mí no están sucios en absoluto. Abuelo, no lo entiendes, este estilo retro está de moda, pensé. Ahora eres el abuelo más genial del mundo. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me aferré con fuerza al brazo del abuelo mientras entrábamos. La comida se pidió rápidamente, pero el abuelo comió muy poco, solo se aferró a un trozo de pan de maíz, dando pequeños mordiscos y masticando muy despacio. Dijo que no estaba acostumbrado a la comida de aquí, pero yo sabía que solo quería guardarme lo mejor. Abuelo, ahora tengo mucho dinero, rellené mi inexistente bolsa de basura. He estado dando clases particulares últimamente y he ganado cientos de miles. ¿Acaso no entré en Harvard con una beca? Después de graduarme, vayamos juntos a una ciudad. Una ciudad es genial. Una ciudad tiene Tiananmen. Cuando se trata de una ciudad. Los ojos del abuelo se iluminan, entrecierra los ojos, su mirada parece recorrer miles de kilómetros. No hay una vieja canción que dice, me encanta el Tiananmen de una ciudad, el sol salió sobre Tiananmen. En ese momento sentí ganas de llorar. No podía imaginar cómo se habría sentido mi abuelo, después de que yo muriera en mi vida anterior, viajando solo a la ciudad. Nunca se había alejado mucho de casa. ¿Cómo se las arregló para preguntar por su nieta, por cuándo volvería a casa su pequeña Laura? En realidad, desde niña sabía que mi abuelo había permanecido soltero toda su vida, y yo fui la niña que recogió mientras rebuscaba entre la basura. Los clientes del restaurante eran todos estudiantes universitarios. Al oír el alboroto todos voltearon a mirar y comenzaron a aplaudir y vitorear con fuerza. La muerte de Judy, quizás por la influencia del sistema, fue rápidamente olvidada por sus compañeros. Los días siguientes acompañé a Kevin a sus estudios como de costumbre. Más que estudiar, era holgazanear a sueldo. Ese chico no era peor que yo con reflejos rápidos, prácticamente sabía la respuesta con solo mirar una pregunta. El tiempo voló. En un abrir y cerrar de ojos, el día antes del examen de ingreso a la universidad, la cuenta regresiva escrita con tiza en la pizarra finalmente llegó a 0. La profesora seguía de pie severa en el estrado, dándonos la clase, pero sus ojos se habían enrojecido en silencio.
Mis compañeros que habían estudiado juntos durante 3 años, finalmente rompieron a llorar durante la última clase. Nuestros días de estudiantes habían llegado a su fin. Este verano se trata de sandía bien fría, refrescos, helados, películas, programas de variedades y series que nunca había visto. Todos están recuperando el tiempo perdido durante los últimos 3 años. Alquilé una casa en la ciudad, no muy grande pero cálida y acogedora, y traje a mi abuelo a vivir conmigo. Trabajó duro toda su vida y por fin puede descansar en paz. El día que salieron los resultados, recibí una carta de Kevin. En realidad, nos habíamos conocido hacía mucho tiempo, durante un programa de trabajo y estudio. Mientras que otros mostraban cierta reticencia a las tareas de limpieza, tú con naturalidad y habilidad, asumiste todo el trabajo. En ese momento lo descubrí. Es realmente admirable cómo una chica tan delgada y de piel tan clara podía realizar estas tareas con tanta facilidad. Después no pude evitar querer saber más de ti, y descubrí que tu situación familiar era un tanto peculiar. Eres la chica más excepcional e independiente que he conocido. Nunca te quejas, nunca te rindes. Cada vez que pasaba por tu aula sin importar el ruido que hubiera, siempre estabas sentada tranquilamente junto a la ventana, resolviendo problemas. Admiro tu dedicación, tu entrega a la vida, tu amabilidad y disposición para ayudar, tu resiliencia y tenacidad, tu optimismo y alegría. Me gusta esta versión de ti, Laura. Por la presente te invito cordialmente a que vengas conmigo a una ciudad. 2 cartas de admisión idénticas son la mayor confesión de juventud, un capítulo más, la vida universitaria. Rose también entró en Harvard y los 3 solíamos salir a comer juntos. La familia Smith tiene una gran fortuna y propiedades por todas partes. Mi hermana Rose y Kevin me ayudaron a trasladar a mi abuelo a una comunidad cerca de la universidad, donde viven muchos jubilados. Son personas muy cultas y con un alto nivel educativo que rápidamente acogieron a mi abuelo e incluso le enseñaron a jugar al ajedrez. La comunidad cuenta con buenas instalaciones, como una biblioteca, un comedor y un club para personas mayores. Como mi abuelo no sabía leer, los voluntarios le enseñaron pacientemente y le leían. A pesar de su edad, el anciano aprendió con gran seriedad, su estado mental mejoró significativamente y su salud física también. Los demás residentes mayores de la comunidad lo admiraban y le pedían consejos sobre cómo mantenerse en tan buena forma. Mi abuelo todavía se sentía un poco avergonzado. Aunque las condiciones de vida habían mejorado, no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó la iniciativa de encargarse de la limpieza del barrio, trabajando junto a muchos voluntarios. Cada vez que los ancianos del barrio me veían, me saludaban con el pulgar hacia arriba y decían, tu abuelo es increíble. Ese día, el bravucón del instituto quiso venir a la escuela a buscar a Rose. La hermana Rose respondió fríamente con un simple vale. Sin embargo, al colgar el teléfono, los lóbulos de sus orejas estaban rojos como tomates. De hecho, podría adivinar que alguien tan decidida y directa como la hermana Rose, si no le cayera bien, ¿por qué le permitiría que la siguiera? Simplemente el instituto no era la mejor época para que el amor floreciera. Kevin y yo fuimos a la biblioteca como siempre para buscar material y completar las tareas que nos había asignado el profesor. Hay que decir que Harvard es un punto de encuentro para los mejores talentos, todos son excepcionalmente dotados e increíblemente trabajadores, y si no tienes cuidado, te quedas atrás. Liberada de la persecución de ese sistema disfrazado de ayuda para el estudio, pero en realidad dañino y corrupto, por fin pude dedicarme por completo a mis estudios con tranquilidad. Hay que reconocer que respirar el aire académico es estimulante, y dialogar con las grandes mentes de la humanidad es realmente gratificante. Esto me resulta mucho más atractivo que jugar con el teléfono, y lo que es más importante, aquí he escapado de esas miradas sombrías y turbias que acechan en la oscuridad. Todos son fuertes y seguros de sí mismos, concentrados diligentemente en sus propias tareas, contribuyendo cada uno a la construcción de nuestra patria a su manera. He encontrado personas con ideas afines y me he vuelto aún más decidida a alcanzar mi ideal de convertirme en diplomática. Después de un día intenso de estudio, fuimos a probar la deliciosa comida. Ese día, los fuegos artificiales se alzaron a lo lejos. Mientras los observábamos juntos, de repente quise preguntarle a Kevin, ¿cuál es tu sueño? Él sonrió, me acarició la cabeza y me abrazó. No tengo grandes sueños, solo quiero estar a tu lado y cuidarte. Solo quiero ser siempre tu perrito más fiel.
Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.